Eh, Hola, mi nombre es Manuel Cosano y en este nuevo vídeo vamos a continuar desarrollando lo que es el modelo entidad-relación, y en este caso nos vamos a centrar en lo que es la representación de los atributos. Los atributos son cada una de las propiedades que tiene un tipo de entidad o interrelación. Serán los datos concretos que queremos guardar en cada entidad o interrelación. Por ejemplo, el nombre o la fecha de nacimiento de una persona. Si estuviéramos hablando de un alumno o de un socio de una biblioteca, podríamos hablar de nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto, no sé qué, correo electrónico para poderle dar algún aviso en caso de que no devuelva el libro. Entonces, tenemos que atributos son las propiedades que queremos guardar de cada uno de las entidades o interrelaciones. También puede haber atributos en las interrelaciones y un poco más adelante veremos algún ejemplo. Bien, también tenemos que el conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo se le conoce como dominio. Me explico. Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, en una base de datos una tabla que incluye personas y entre sus distintos atributos que pueden tener interés para guardarse tenemos, por ejemplo, la nacionalidad, porque deseamos conocerla por algún motivo, pues la nacionalidad, el atributo nacionalidad podría contener valores como española, americana, francesa, irlandesa, italiana, alemana, etc. ¿Qué sería el dominio? Pues el dominio sería el conjunto de valores que ese atributo puede tomar. Y en este caso concreto estaríamos hablando de todas las nacionalidades que existen en el mundo. Otro ejemplo. Por ejemplo, en una empresa tenemos los empleados, resulta que tienen una categoría y los tenemos clasificados en categoría A, B, C y D. Bueno, pues categoría, el dominio de categoría sería A, B, C y D, que son los posibles valores que puede tener ese empleado en ese contexto. Entonces, el conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo es el dominio. Los atributos se van a representar en el modelo entidad-relación de forma gráfica mediante un óvalo unido a la entidad o a la interrelación y el nombre del atributo dentro. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que ponemos documento y tiene el atributo idioma. Yo quiero tener registrado en qué idioma está escrito un documento. Bueno, pues lo puedo poner como está arriba, con un óvalo el nombre del atributo dentro y unido a la entidad, o con el nombre del atributo y un pequeño círculo al lado que está conectado a la entidad. También se puede representar de esta manera, ahí lo tenemos. Se puede hacer poniendo el nombre del atributo al lado del círculo y este conectará con la entidad de relación, y en el modelo conceptual solo podremos los atributos más significativos. Tampoco es necesario ponerlo todo. Vamos a ver algunos ejemplos más. Como este que tenemos aquí. Imaginamos que estamos en el contexto de que estamos en un taller, y en un taller se quieren guardar informaciones de tipo como por ejemplo los mecánicos que tenemos, los vehículos que llegan al taller y los datos del propietario de los vehículos. Esto ya lo vimos el otro día y teníamos que un propietario, bueno, pues puede pertenecer uno o varios vehículos. Un vehículo tendrá un único propietario. Un vehículo será reparado por uno o varios mecánicos, un mecánico podrá reparar vehículos. Pero estas son las entidades y estas son las interrelaciones, y ahora nos estamos centrando en los atributos. ¿Qué sería un atributo del propietario? Por ejemplo, su DNI, para tenerlo registrado. Entonces, ¿cómo lo representaríamos? Lo representaríamos con una línea, junto con el nombre del atributo al lado. Una línea con un círculo. Ahora mismo esta línea tiene ese círculo del extremo en negro, que un poco más adelante vamos a explicar qué significa. El nombre del propietario. Vamos a conectar las líneas con las entidades. Por ejemplo, NCC podría ser número de cuenta corriente para realizar los cobros que se le hacen a este cliente, etcétera. Puntos suspensivos. Podríamos tener aquí otras cosas como teléfono, dirección, correo electrónico, cualquier otro atributo que nos pudiera interesar.
Si habláramos de vehículos, pues podríamos tener, por ejemplo, datos como matrícula, o como, por ejemplo, fecha de matriculación. Estos los tendríamos que conectar mediante una línea y un óvalo. Una línea con un círculo en el extremo, esperemos de sí. Aquí a vehículo. También se podría hacer con la representación del óvalo, pero el óvalo ocupa mucho más sitio y yo creo que queda menos limpio el esquema. Veamos otro ejemplo que tengo aquí preparado. Vamos a ver. Por ejemplo, si estamos hablando del contexto de una biblioteca, pues tenemos, por ejemplo, el ISBN del libro. El ISBN del libro que tenemos que conectarlo con libro. El título del libro. Veis que aquí estamos utilizando la otra representación. Editorial del libro. O la temática del libro referido a que este libro de poesía, de historia, etc. Mi punto de vista es mejor utilizar el otro esquema, pues sencillamente porque queda más limpio y no embarulla tanto lo que es el dibujo. Vamos a ver un ejemplo más que tengo aquí también. Por ejemplo, el empleado. Tendría los datos que nos podrían interesar del empleado serían el DNI, el nombre, la dirección, etc. Bueno, son diferentes formas de representación. A mí me gusta más esta, creo que queda más limpio el esquema y lo voy a hacer de esta manera. Pero bueno, sigamos hablando de los atributos. Ya hemos dicho lo que es. Un atributo es los datos concretos que queremos guardar de las distintas entidades. Dominio es el conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo. Por ejemplo, no sé, matrícula podría ser cualquier combinación de números y letras. Fecha de matriculación, una combinación de 3 números, el primero de 0 a 31, de 1 a 31 para el día, de 1 a 12 para el año, para el mes, y de 4 dígitos para el año. O, por ejemplo, en editorial, el dominio podría ser Anaya, McGraw-Hill, Paraninfo, etc. Bien. ¿Qué más hay que decir de los atributos? Bueno, pues de los atributos hay que decir lo siguiente, que los atributos siempre, en todas las entidades tienen que tener atributos. Si no tienen atributos, esa entidad o no pertenece a nuestra base de datos o nos estamos equivocando. Todas las entidades tienen que tener al menos un atributo. Bueno, de entre todos los atributos que existan en cada entidad, hay que elegir uno que identifique unívoca y mínimamente la ocurrencia de esa entidad, que serán los campos clave. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero que de entre todos los atributos que tenga una entidad, por ejemplo libro, yo tengo que elegir uno que cuando yo ponga aquí un valor me salga solamente una ocurrencia de libro. Volvemos con el término ocurrencia. Si yo pongo aquí Anaya, me saldrán un montón de libros. Si yo, por ejemplo, aquí en el título pongo base de datos, me pueden salir un montón de libros. Si yo pongo aquí en temática historia, me pueden salir un montón de libros. Pero si pongo ISBN, es como un identificador, un DNI de los libros, solamente con un ISBN saldrá un único libro. Si yo hablara de socio, un identificador del socio podría ser su clave o su DNI, o código de socio, pero si no podría utilizar en ningún caso ni dirección, porque podría tener dos socios que viven en el mismo sitio, son hermanos, un teléfono, porque pueden también compartir hermanos, el mismo teléfono dos hermanos, o nombre, puede haber varias personas que se llamen Manuel. En el caso del empleado, pues tendríamos lo mismo. No puedo utilizar el nombre como clave, ni la dirección, pero sí el DNI. Entonces, de entre todos los atributos que tenga una entidad, hay que coger uno y elegirlo como clave principal
o lo que se llama también atributo identificador principal, o AIP, pero nosotros utilizamos el término más coloquial de clave principal. Podemos encontrarnos que exista más de un atributo que pueda servir de clave. Tenemos aquí un ejemplo. Aquí no, aquí. Por ejemplo, en los vehículos podríamos tener que el vehículo podría identificarse mediante la matrícula o podría identificarse, por ejemplo, con su número de bastidor. En ese caso podríamos elegir como clave uno u otro, la matrícula o el número de bastidor. Cogeremos uno, solamente puede haber un atributo clave, aunque puede haber claves alternativas. Si elegimos matrícula, pues número de bastidor sería clave alternativa. Si elegimos uno, número de bastidor sería clave alternativa, como acabamos de decir. Un momento. Y clave, matrícula, clave principal. Bien, de los atributos se debe elegir uno para identificar la ocurrencia de esa entidad. En toda clave debe existir el atributo identificador principal y también puede haber más de uno y en ese caso habrá también una clave alternativa. Si hay más de uno, como en el caso del coche, número de bastidor y matrícula, se elige uno como principal. Normalmente se escoge el que vaya a tener mayor uso. Yo en el taller difícilmente voy a buscar los coches por su número de bastidor, lo buscaré por su número de matrícula. Y los otros serán alternativos. ¿Cómo se representan las claves principales de una entidad? Lo haremos mediante un círculo relleno. Aquí lo tenemos. Este está mal. Lo voy a corregir. O sea que las claves principales las identificaremos de esta manera. Mediante un círculo relleno. Y las claves alternativas, en caso de que las haya, pues las representaremos por un círculo mitad relleno, mitad vacío. Como lo tendríamos aquí. Un atributo normal mediante un círculo, un atributo en la clave principal mediante un círculo relleno y la clave alternativa, en caso de que la haya, pues con un círculo mitad relleno, mitad vacío. No lo pongo aquí porque este sistema no permite representar de esa manera. Bien, en estos otros casos, en el caso de haber utilizado la otra representación que yo no voy a utilizar, este círculo está un poquito más fuerte y además esto está subrayado, pero se aprecia poco lo de que el círculo está más fuerte, pero que estará subrayado. Yo no voy a utilizar esta nomenclatura. Bien. Entonces también hago aquí un comentario sobre las claves ajenas, pero no me voy a centrar en él ahora porque esto parece más adelante. Es que en algunas entidades podrá haber claves ajenas o foráneas. ¿Eso qué será? Pues será un atributo que sencillamente no está en la entidad, pero ese atributo es clave en otra entidad. Se utilizará luego más adelante para relacionar las entidades entre sí, las tablas, lo que serán luego las tablas. Yo en algunos esquemas lo pondré con línea discontinua, pero de momento no es necesario que sepamos más sobre él. Resumiendo, entonces, ¿qué tenemos? Libro, por ejemplo, con su código de libro, que es el que utilizamos en una biblioteca, pero también tiene su ISBN. Podría haber elegido el ISBN perfectamente y el código de libro como alternativa. No tiene importancia, no importaría para nada. Pero siempre recomiendo utilizar como clave el que más se vaya a utilizar. Si no hay nada más que uno, pues no hay discusión. Otro atributo del libro, título, autor, editorial, punto, bueno, no sé, temática, etcétera, etcétera. En socio podríamos tener su DNI como clave, nombre, apellido, dirección, teléfono, lo que fuera. La relación que hay entre libro y socio, pues un libro se presta a varios socios, se puede prestar a varios socios en diferentes momentos, por supuesto, y a un socio se le pueden prestar varios libros. Hemos hablado también de que puede haber atributos en las interrelaciones. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de atributos en la interrelación porque cuando yo un libro se lo presto a un socio, quiero registrar la fecha del préstamo y la fecha en que se devuelve. Bueno, pues la fecha del préstamo no es un atributo del libro,
Este libro se lo puede llevar hoy una persona y dentro de un mes otra persona. Entonces no es un atributo del libro. Tampoco es un atributo del socio, porque este socio a la vez se puede llevar 2 o 3 libros o puede llevarse uno, devolverlo y mañana llevarse otro. Entonces es un atributo que tiene que ver con los dos, pero sin ser específicamente de ninguno de los dos. Por tanto, este atributo está en la interrelación. Lo mismo ocurre con la fecha de evolución. Exactamente igual. Así que no tenemos ese problema. Lo vemos aquí. Atributos en las interrelaciones son los atributos de interés para el modelo que no corresponden de forma exclusiva a ninguna de las entidades que se interrelacionan, teniendo que ver con ambas, pero sin llegar a ser de ninguna en particular. Debido a esto, se sitúan unidas al rombo de la interrelación. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el libro, tenemos el socio y tenemos la fecha de préstamo de este libro con respecto a este socio. No es de uno ni de otro, se pone en la interrelación y la fecha en que lo devuelve tampoco es de uno exclusiva ni de otro exclusiva, por lo que se pone en medio. Bueno, con este vídeo dejamos terminado. Habría que hablar más cosas de los atributos, pero ahora mismo para lo básico podemos tener bastante con esto.